Udi Manor, qué gusto poder estar contigo, aunque sea a través del Zoom. Para los que no saben y pronto, bueno, se van a enterar, la idea era que puedas estar acá en Argentina y en Salta, una idea que hace meses que venís programando y que lamentablemente, como tantas cosas hoy en día, lo vas a tener que posponer por la situación que es de público conocimiento que está atravesando Israel y que involucra a todo el mundo, ¿no? A los que están allá y a los que estamos acá, las consecuencias. Así Entonces, es. bueno, dentro de ese contexto hemos querido no perder la oportunidad de tenerte, aprovechar la tecnología, esta herramienta maravillosa y poder contar con tu presencia, teniendo en cuenta que acá en Salta ya has estado varias veces y que la gente te conoce, te aprecia y que para nosotros poder contar con vos y con tus análisis es algo fundamental en lo personal y no solo en lo personal, sino ya he tenido la posibilidad de conversar con muchas personas que te siguen en estos meses. Siempre nos has dado una claridad meridiana en todo este conflicto tan complejo para comprender. Nos has dado claridad y hasta con un tono siempre como tenés vos, Udi, de optimismo, que lo disfrazás de un humor muy propio de los judíos, ¿no? Ese Sí. humor que tenés y que bueno, por eso queríamos poder contar con vos. Te agradecemos, Udi, muchísimo tu tiempo y que te conectes con todas las dificultades que a veces hay por la distancia de horas y de kilómetros. Pero bueno, acá te tenemos, Udi, y tenemos muchas preguntas, muchas cosas que queremos conversar con vos. Pero bueno, te saludamos Bueno, y antes de todo, todo lo contrario, les quiero agradecer por darme la oportunidad de hablar tanto con ustedes, ustedes dos que son amigos, y a través de ustedes a la comunidad de Salta, a la gente que me conoce, la gente que yo conozco, y por supuesto a toda la gente que usa este idioma tan maravilloso que tengo la suerte de más o menos manejar y aprovechar y gozar. Y bueno, y eso es la idea, ¿no? De intercambiar preguntas, dudas, qué sé yo, referencias, comentarios. Y más que todo este lazo, ¿no? Que más allá que se hace a través de, qué sé yo, una cantidad de satélites y cables que van bajo del océano Atlántico y bueno, hasta que llega y vuelve. Es una maravilla, pero en realidad es una continuación de lo que los pueblos judíos solía hacer ya más de 2000 años, más bien 2700 años, desde que había diáspora, sin Zoom y sin tecnología. El calendario hebreo fue como el punto de referencia a todos los judíos, a donde estaban, festejaban el Rosh Hashanah o el Pesach o lo que sea. Y sin el festejo, todos sabían que en algún lado en el mundo, y más que todo en Eretz Israel, hay judíos que están siguiendo con la suya y, entre otras cosas, peleando con sus enemigos. Y estamos, en este sentido, estamos en la misma, ¿no? Ya 2800 años o más todavía. Y bueno, entonces les quiero agradecer por esta idea, porque a mí no me ocurrió. Yo pensé que al no venir, bueno, voy a tener que esperar, no sé, año más, meses más, quién sabe cuándo, pero de repente salió la única ventaja de la COVID, de la pandemia, es que la gente ya está acostumbrada de utilizar esta herramienta. Entonces, dale, vamos a empezar, porque si no, la gente van a perder va a perder la paciencia. Introducción, Entonces, sobre adelante. todo, Udi, con la firme voluntad de marcar un rumbo. Quiero que sepas que Pablo y yo, además de amigos, formamos parte del equipo de trabajo desde la Organización Sionista Argentina, específicamente filial Salta, ¿sí? Muy bien. Y en ese sentido, entendemos que podríamos empezar viendo la pregunta desde el sionismo. ¿Qué es lo que vos entendés por sionismo?
y si el sionismo está hoy más alerta y reaccionario frente al antisemitismo que antes del 7 de octubre. Bueno, el sionismo no, básicamente queda igual, ¿no? No hay que buscar, hay gente que están rebuscando nuevas definiciones con un buen argumento, que ya que la realidad ha cambiado, entonces tenemos que cambiar las definiciones. Pero es como en el caso del deseo y de la necesidad del ser humano de mover de un lado al otro. Entonces, en un momento lo hace a pie, otro momento lo hace con burro, otro momento lo hace con motocicleta, con bicicleta, con avión. Son herramientas. Ahora, la metáfora, la analogía tiene sus límites. En el caso del sionismo, no es algo común, tan común y tan simple y tan sobreentendido como el deseo de las personas de mover de un lugar al otro, sino el sionismo tiene que ver con una idea que en ese sentido queda igual, ya 150 años, depende cómo lo contamos, desde Herzl no tiene importancia, pero más o menos 150 años, que es el retorno del pueblo, por lo menos una parte del pueblo judío a su tierra, por lo menos a una parte de su tierra, para tener una vida judía soberana que permite a los judíos ser una mayoría en un lugar en el mundo. Y no en cualquier lugar, sino en lugar que tiene que ver, y eso lo reconocen tanto los cristianos, esto está escrito en el Nuevo Testamento, y los musulmanes, eso está escrito en el Corán, que el Eretz Israel, o sea, la tierra de Israel, tiene que ver, no quiero decir pertenece, pero el nexo, el contacto, bueno, entienden, ¿no? La liga que tiene el pueblo judío con el Eretz Israel es fuera de cualquier tipo de cuestionamiento. Después vienen los palestinos y dicen que nosotros, por ejemplo, ustedes no son los verdaderos judíos porque somos, qué sé yo, veníamos de Europa y no tenemos nada que ver con Abraham y con Isaac y con Jacobo. Pero ya esa es otra discusión. Pero el movimiento sionista es ya 150 años que está armando este proyecto, y la relación que tiene, por ejemplo, el pueblo, no por ejemplo, como una cosa un elemento muy importante que tiene el sionismo con el pueblo judío, que no es parte del Estado de Israel, que no fue nunca o visitó, pero por lo menos no vive en Eretz Israel. Eso no tiene que ver con el hecho que el sionismo se está autoconsiderado como el movimiento de liberación para los judíos a donde sean. Entonces, ¿en qué sentido el judío que vive en Argentina está liberado? Y en instante voy a decir en qué sentido no está liberado, y eso tiene que ver con el antisemitismo, pero antes voy a dar la respuesta positiva. ¿En qué sentido el pueblo judío los judíos que viven, por ejemplo, en Salta, tiene que ver con el proyecto de la liberación nacional? Justamente por eso, porque ellos saben que tienen la patria de ellos en otro lugar, igual como los españoles que viven en Guatemala. O sea, es como una punta de referencia que es cultural, de legado histórico, de herencia y todo lo demás. Y el judío, justamente por el sionismo y más tarde por el Estado de Israel, ya no es una bolsa como usan los boxeadores que están entrenando para entrenar su boxeo, ¿no? Ya no son lo que se llama en hebreo acá, Yeled Kafot, un nene que lo hacen bully. Eso se acabó. Eso se acabó. Y el lado oscuro de la moneda, obviamente, el sionismo tenía, Herzl por lo menos tenía la ilusión, hay que decirlo, que en el momento que los judíos van a ser una mayoría, por lo menos en una parte del mundo, van a tener un Estado común y corriente con su economía, su política, su sistema de educación, su sistema de salud, su equipo de todo lo que tiene que ver. En este momento los antisemitas van a acabar con sus argumentos, porque el argumento clásico del antisemitismo es que el judío no pertenece a nada, pertenece solamente a su bolsa de dinero, pertenece nada más a sus intereses. Y de repente, cuando los judíos, eso fue el pensamiento de Herzl, que los judíos van a tener su propio Estado, entonces los judíos en el resto del mundo van a ver van a mostrar que ellos son parte, pueden ser ciudadanos fieles,
tanto en su propio estado, Israel, como en su actual estado, sea Argentina, o sea Honduras, o sea México, o lo que sea. Y la ilusión es obvia, ¿no? El antisemitismo no solamente que no bajó sus brazos, sino se hizo más fuerte todavía. Y hoy también los judíos en la diáspora tienen que sufrir por la misma consecuencia. Y no hay forma que un judío en la diáspora, mucho menos si él se presenta como parte de la OSA, él ya no puede decir, pero gente, yo no tengo nada que ver con los palestinos, con Gaza, con Irán, con el Medio Oriente. No, yo estoy viviendo acá en Salta, Salta la Linda. Yo estoy comiendo empanadas. ¿Qué tengo que ver eso? No, no, ya. Eso es la otra, No, la no tiene que otra. ver. Entonces, ahora, para terminar la pregunta, si el sionismo, obviamente que el sionismo es mucho más atento al antisemitismo, pero yo como historiador, para mí no es nada sorprendente, es una lástima, ¿no? El mundo podía funcionar perfectamente bien sin pandemias y sin antisemitismo, que la pandemia por lo menos tenía una cura, el antisemitismo, según parece, no tiene ningún tipo de solución. Entonces, para mí no es una gran sorpresa, pero hablando más en términos más generales, es muy cierto, mucha gente en Israel y en el mundo judío en general, el 7 de octubre fue un golpe bien fuerte para sus ilusiones que el antisemitismo está por terminar. Y si vamos a hacer un poquito de esfuerzo, tener una paz con los palestinos, ya el mundo va a ser feliz y vamos a poder cada uno de nosotros hacer lo suyo. Y lamentablemente no es así, no es así. Y bueno, hay que reconocerlo. Bueno, de alguna manera esta segunda pregunta está muy entrelazada y es cómo nos posicionamos aquellos que somos sionistas, de alguna manera lo adelantaste, y vivimos en la diáspora, o sea, fuera de Israel. ¿Cómo crees que podemos contribuir? ¿Cómo podemos integrarnos a la misión de Israel hoy? ¿Cómo podemos, como vos bien lo decís, de acá de Salta comiendo empanadas y siendo sionistas, cómo podemos, cómo crees, en base a tu experiencia y a tu conocimiento de la historia, cómo crees que nos posicionamos nosotros, cómo podemos integrarnos a la misión de Israel, a la gran misión que tiene hoy? Mira, el asunto es muy simple. Si lo vemos de un nivel muy profundo, ¿no? Es decir, ¿qué es el mensaje del judaísmo? Eso tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la Mishnah, tiene que ver con toda la enseñanza de nuestros antepasados. Y de ahí hay gente que dice, no me llenas la cabeza con tanta filosofía. Entonces, ahí voy al otro nivel, mucho más bajo, y digo, bueno, vamos a negar las enseñanzas de la Torah, las enseñanzas. Simplemente somos. Hay 8.000 etnias en el mundo, nosotros somos uno más. No somos ni mejores, no somos ni peores, no somos ni más lindos, ni más feos, ni más estúpidos, ni más sabios. Somos. Y según los valores del mundo moderno, el simplemente ser ya no necesita justificación. Y el hecho que judíos como ustedes dos que están tomando mate y no me ofrecen, es una barbaridad, ¿no? Que no me ofrecen la mate. El hecho que ustedes están tomando mate con la bandera de Israel ahí atrás de ustedes, eso ya es la presencia. Soy diferente, no tengo que justificar mi diferencia y tengo el derecho de ser. Más allá que no daño a nadie, más allá que 25% de los premios Nobel vienen de mi pueblo, que somos 0 punto nada del porcentaje en el mundo, más allá del invento de este aparato, del pendrive y de cualquier cantidad, no, más allá de eso, el hecho que somos ya está. Y de este punto de vista, ustedes son mucho más valientes que yo. Que yo estoy viviendo tranquilamente en mi casa, en mi departamento en Haifa, teniendo uno de los mejores ejércitos en el mundo, gozando la economía número 20 en el mundo, más allá de todo el lío que hay en Israel,
soy un ciudadano de un país que en términos regionales es una multipotencia y en términos globales está bien. Y ustedes usan la comunidad, si me acuerdo bien, como mucho, tienen 1000. Y de estos 1000, la mitad o más de la mitad no están involucrados. Muchos tienen miedo de ser judíos. Muchos no entienden nada de qué se trata. Muchos están tragando la ideología del antisemitismo. Yo conozco judíos que creen que están aceptando por lo menos parte de los argumentos de los antisemitas y ustedes están haciendo este trabajo de decir, no, somos con así, con el pecho así bien, con la cabeza bien alta, tomando mate, teniendo la bandera de Israel, educando a sus hijos en castellano, cantando el himno argentino y llorando con el himno israelí, judío, y con eso ustedes son en ese sentido mucho más valientes que nosotros. Y el hecho que en todo el mundo son como lamparitas, ¿no? Que Israel es como un gran fuente de luz, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ustedes son con las pequeñas lamparitas acá en Winnipeg, qué sé yo, en Toronto, en Santiago de Chile, más valientes todavía, porque por lo menos ustedes, si me acuerdo bien, la sociedad de Salta relativamente es mucho más tolerante en relación a la patota, la hinchada de los palestinos en Santiago de Chile. Así que, bueno, eso es la primera cosa. Solamente, o sea, la cosa más importante es ser, siguen siendo lo que ustedes son. Y yo como sionista puedo lavar la boca diciendo que todos los judíos tienen que vivir en Eretz Israel y puede ser que es verdad y puede ser que eso va a pasar en 20 años, en 20 días o en 20 milenios. No sé, y a lo mejor nunca va a pasar. Pero mientras hay judíos en el mundo y la mayoría de los judíos todavía no están en Israel, el mero hecho que están ya es un mensaje, somos.com. Y después vienen los papeles obvios. Hay que aclarar y hay que explicar. Y yo siempre, Pablo, ya conoces mi pensamiento al respecto. No hay que perder tiempo con los estúpidos. Los estúpidos se puede reconocer fácilmente, rápidamente. La gente que no quieren escuchar, que ya saben todo. No vale la pena, no vale la pena perder tiempo con ellos. Hay que perder tiempo con gente que realmente tienen curiosidad, que realmente quieren conocer, que le falta los elementos básicos, los hechos básicos. Yo me acuerdo como un ejemplo, hace 30 años estuve como shaliach en Córdoba y entré a un taxi y el chofer me notó mi acento, que en aquel entonces hablé peor todavía. Entonces él me notó el acento y me dijo, a dónde sos? ¿A dónde esos? No, sí, con el cantito cordobés. Y yo le dije de Israel y me dijo, ah, pero Israel es un país enorme. Y le dije, sí, lo metes entre Buenos Aires y Santa María y todavía queda lugar. Ah, pero ustedes son cualquier cantidad de personas. Sí, somos un 14% de la población de Argentina, que es un país no muy poblado en relación a Brasil o a India o a China. Ah, no sabía. Ah, pero ustedes manejan, no manejamos nada. Tenemos 20.000 kilómetros cuadrados y somos en aquel entonces 5.5 millones de ciudadanos. Eso es todo. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque levantamos a la mañana y vamos a trabajar, no estamos quejando, no estamos echando la culpa a nadie, somos trabajadores, así igual como mis abuelos que llegaron a la Argentina, eran trabajadores, construyeron sus vidas sin quejar y sin protestar y sin echar las pelotas, perdonan my French, ¿no? Y así, igual como fuimos a Israel, no había agua, trajimos agua, no había comida, hicimos agricultura, no había casas, construimos casas. Y así poco a poco fuimos construyendo un país. Y este taxista para mí es el mejor ejemplo porque él no tiene nada de maldad, es un ignorante total, total. Tiene esta imagen de los judíos todopoderosos que manejan el mundo, manejan Hollywood, manejan New York Times, manejan, qué sé yo, manejan la FIBA, la UEFA, la ONU, todo, Wall Street. Y en el momento que le contás, bueno, si él tiene maldad, no hay forma, él va a decir, no, pero me estás vendiendo cualquier cosa, ¿no? ¿Qué está? Pero en el momento que es una ignorancia inocente, ahí pueden entrar, es una entrada, es una puerta, ¿no?
Y voy a dar otro ejemplo, si me permiten. Estuve con mi familia en Iguazú y estuvimos ahí en el Iguazú, más allá de las cataratas, hay muchos lugares para conocer. Y un lugar que está trabajando el tema del medio ambiente, ¿no? De los árboles, la importancia de los árboles. Muestran ahí con fotos la cantidad de árboles que fueron destruidos en los últimos años por Paraguay, Brasil y Argentina. Y el muchacho allá me escucha hablando con mi hija otro idioma. Él me pregunta, ¿de dónde, de qué idioma hablan? Le dije hebreo y él casi me besa. Ah, de Israel, de Israel. Yo no entendí qué le pasó, qué tomó un mate cocido, qué sé yo. No entendí qué pasó. Entonces él me dice, no, pero Israel, ustedes son los mejores en el mundo. Yo pensé que me va a decir del Mossad, del UCI, del ejército, de las guerras. No, me dijo, no, no. O sea, él me dijo, ustedes son el único país en el mundo que en la población de los árboles, la cantidad de los árboles está en permanente crecimiento. Claro, sí. Y yo acá estoy pidiendo de mis compañeros argentinos que vuelven a Rosario, vuelvan a, no sé, a Mar del Plata, que cada uno plante un árbol en su jardín, en su patio. Y ustedes lo hacen. Por eso yo no, nunca me ocurría pensar que merecemos este honor por cosa que para mí obviamente es parte del sionismo. La forestación se dice, no me acuerdo cómo es. Prestación. Sí. Forestación es un logo impresionante que tienen los judíos en Israel. Y bueno, así que pueden ver acá dos ejemplos y ustedes están ahí nomás. Yo vengo a Iguazú una vez por 20 años, ustedes están todo el tiempo con gente que creo, yo conozco a los argentinos, en mi experiencia la mayoría son inocentes, buenos, con buen humor, con buena disposición. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero hay mucho para hacer. Entonces, eso sería mi respuesta. Woody, justo cuando conversabas y hablabas de los símbolos que veías el mate y veías la bandera de Israel, de alguna forma hay un símbolo que nos interpela, que nos moviliza desde hace casi un año y que tratamos de que siempre esté visible. Y un poco tiene que ver también con lo que contabas, de ponernos en una posición en la que uno tiene que contar, explicar, si es posible, educar, informar. Entonces, específicamente te vamos a ir poniendo en el tema de lo que es el 7 de octubre, que es Ok. el tema que sigue. Y te pregunto, ¿piensas que el 7 de octubre se transforma en una nueva efemérides? ¿Todavía es demasiado pronto para pensar el 7 de octubre como un día de recordación? ¿Es algo que ya pasó? ¿Es algo que todavía estamos tratando de entender qué fue lo que estamos haciendo? Eh, ¿Tenemos una conclusión acabada o todavía estamos viendo cómo hacemos pie? ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Mira, no, es demasiado. Mira, por un lado, sin dudas, es un hito. Es una fecha fundamental, no, eso sin dudas. Más allá, o sea, por hecho, ya como parte de la pelea interna en Israel, que es no sé, hoy soy muy pesimista por las noticias, ¿no? Claro. Em, pero no como la mayoría de la gente que están poniendo histéricos, como si estos 6 cuerpos hacen un cambio. Y la gente sigue no entendiendo a dónde está el enemigo y piensan que Netanyahu es el enemigo. Y yo bajo ningún concepto nunca lo voté, no lo voté su partido y ya escribí en mi blog en castellano un artículo bastante largo explicando por qué es un mal primer ministro. Para mí, de mí, pero respeto a los millones israelíes que sí han votado su partido. Y si creemos realmente en la democracia, ustedes tienen mi ley, mucha gente están asustados, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, eso se llama democracia. En un momento pones un papelito en la urna, después tenés el primer ministro, el presidente que tenés, y ahora hay que esperar a las próximas elecciones. Es un sistema bastante estúpida, pero como Churchill lo dijo, la mejor de las peores, para decirlo así. Ahora, volviendo ya el gobierno, ya el Estado ya decidió hacer un día de conmemoración el 7 de octubre. Ya
sea, en ese sentido, ya se puso como parte del calendario. No hay dudas. Es igual como... Que te interrumpo, sí, perdón. sí. ¿Sería el 7 de octubre o el calendario en hibrid? Perdóname que te pregunto. No, 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 Hay no. un debate ahí o no. Me imagino que será con el calendario hebreo, Ah, pero la gente lo van a seguir. Mira, es como el 6 de octubre de 1973. mm, Hay fechas, como por ejemplo el 14 de mayo de 48, todo el mundo, hasta los ignorantes, saben así decir Hey Be'iyar Tashach, el quinto del Tafshin Het. Bueno, pero 6 de octubre 6 de octubre de 73 y 7 de octubre va a quedar como 7 de octubre. Es cierto que es fácil de recordar la fecha hebrea. Mira, que yo conozco bastante bien el calendario hebreo. Es muy fácil porque es Simchat Torah. Simchat Torah es el octavo día del Sukkot. Sukkot es en el 14 del primer mes. 14 más 8 son 22. Entonces, en el 22 de Tishrei, Kafbet Betishrei, de acá hasta el fin de los tiempos. Pero entre nosotros, ya que todo el mundo está dirigido por los términos del calendario común y las cifras, el sistema métrico y todo eso, entonces 7 de octubre, pero eso no es la cuestión. La cuestión tuya es mucho más profunda. No es, pero justamente, ¿por qué me cuesta tanto de iniciar una respuesta como la gente? Que por un lado es obvio que 7 de octubre es una fecha para quedar para siempre, ¿no? Por el otro lado, lamentablemente se hizo las internas israelíes más fuertes y más dolorosas todavía. O sea, en el primer momento, estoy hablando de los primeros meses, lo pueden poner hasta, digamos, más o menos enero o febrero o marzo, por ahí. Pueden agregar el gran ataque de los iraníes en el 14 de abril. Este régimen bueno, no voy a empezar a putear porque mi tío siempre me reta, que me dice que no tenés que putear, tenés que portarte bien, ya que pusiste camiseta, no viniste con una chomba, por lo menos hace un esfuerzo más sin puteadas. Entonces, volviendo al argumento, podemos decir que más o menos hasta 14 de abril o hasta fines de abril, estoy exagerando, pero por las dudas, la sensación era que la mayoría de los israelíes están en otro mindset, en otra forma de pensar, con la unidad, entendiendo a dónde está el enemigo, entendiendo que todos hemos cometido un terrible error de pensar de esta ilusión herzeliana, que si vamos a portar bien, nuestros enemigos se van a enamorar con nosotros, y si no van a enamorar, por lo menos nos van a respetar. Y si no nos van a respetar, por lo menos van a dejar tranquilamente. Ni eso, ni eso, ni eso, ni eso. Y hasta abril, creo que gran parte de la sociedad israelí entendió este error, más allá de echar culpas a este general y al primer ministro y a la inteligencia y a la fuerza aérea y a este estúpido y el otro idiota y etcétera. Bueno, esos somos humanos, pero la sensación era que estamos entendiendo que todos nosotros tenemos la culpa, cada uno con su nivel. Claro que el primer ministro tiene más responsabilidad que yo, pero yo también fui parte de este concepto. Tengo que reconocerlo. Más allá que puedo encontrar, y encontré varios artículos a donde aclaré hace 10 años que el Hamas es un enemigo que hay que destruirlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Es otra cuestión. Entonces, yo puedo lavar mis manos y decir, yo fui de aquellos profetas. No, no hay que mentir, hay que ser sinceros. 95 de los israelíes estaban de acuerdo con la política de Netanyahu. Vamos a chupar medias a Hamas y ellos van con las barbas y con todo eso como el estilo que ellos hacen, Hezbollah con la tele, con todo la drama, van a putearnos y nosotros vamos a seguir construyendo un país de maravilla y ellos van a seguir nadando en el ¿cómo se dice? En la cloaca. Eso es lo que saben. Siguen la cloaca, nosotros vamos a tener un país de maravilla. No. Entonces, hasta abril más o menos, eso fue como el consenso.
Y a partir de ahí, más que todo por los secuestrados, eso ya le dije a Pablo en una conversación, eso se transformó a la sociedad israelí a un manicomio. Y hoy, con las noticias de hoy, la gente que nos están escuchando no saben cuándo es hoy. Hoy es el 1 de septiembre y hoy en la mañana de Hora Israel salió la noticia que encontraban 6 cuerpos de 6 secuestrados que fueron asesinados recientemente. No son cuerpos de muertes de hace unos meses. Y con eso se armó una histeria total, echando la culpa a Netanyahu que él está dejando a los secuestrados por sus propios intereses, bla, bla, bla. Y eso pone más contento a este maldito Sinwar, y eso se pone más contentos a nuestros queridos amigos en Teherán, y esto pone muy contento a este señor de Hezbollah, Nasrallah, y eso pone muy contento todo este anillo, si se dice en Israel, el anillo de enemigos que Irán está construyendo alrededor de nosotros ya más de 20 años, más bien cerca de 40 años para dar la cifra más exacta. Entonces, bajo de estas circunstancias, dado este fondo, de ahí se puede entender fácilmente que más allá que todo el mundo está en Israel, y todo el mundo, los judíos también en la diáspora, entienden que el 7 de octubre es un fechazo, es un hito indiscutible, que entender de eso ya se armó como una brecha más profunda todavía. Y yo, como historiador, que estoy trabajando el tema del conflicto, a mí está, yo trato de hacer la cosa muy simple. Yo hago la pregunta, es una pregunta retórica. ¿Nuestro enemigo a dónde está? ¿En Jerusalén o en Gaza? ¿En Jerusalén o en Beirut? ¿En Jerusalén o en Teherán? Es una pregunta retórica. Y los secuestrados, los pobres secuestrados, y la gente me dice, ¿qué hubiese dicho usted si tu hijo estuvo allá? Claro que estuvo volviendo loco. A lo mejor puede ser que yo había matando a mí mismo. ¿Quién puede ni imaginar cómo la gente siente? Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión a nivel nacional. Esa no es la cuestión a nivel moral, mundial, global. No es la cuestión. ¿Qué piensa la gente? Bueno, vamos a hacer como un escenario. Netanyahu se asustó, se renunció. En lugar de hacer elecciones en 3 meses, porque eso es lo que dice la ley, las elecciones fueron mañana. Pasado mañana se armó un gobierno de maravilla. Todos de la izquierda, todos sanos, todos así, sin la kippah, sin los haredim, todos así, la gente inteligente con los anteojos redondos que leen el diario adecuado y dicen las palabras adecuadas. ¿Y qué cambiará en el mundo real en este momento? ¿Qué? El Hamas cambió su postura, ya que en Israel en gobierno de la izquierda vamos a festejar, vamos a bailar tango no, chacarera tampoco, debka y hora, y vamos a comer un hummus todos juntos, ¿no? No, no va a cambiar nada. Entonces, la gente que no quieren usar en esta máquina, no sé cómo se llama, el tujes en Yiddish se dice, usan el tujes. ¿Y qué significa el monoteísmo? Más allá de creer en Dios. El monoteísmo hace que requiere de la persona de ir buscando la causa de las causas. Entonces, echar la culpa a Netanyahu es paganismo. Es como el campesino que no tiene lluvia, echa la culpa a una montaña. No, señor, no tiene nada que ver con la montaña, ni con el comportamiento de tu esposa, ni con el hecho que tu hijo no sé qué puso el dedo en la nariz. No, la causa que no hay agua tiene que ver con la meteorología. Si quieres solucionarla, arma un canal, un acueducto nacional. Entonces acá igual, Netanyahu, más allá que puedo decir maldito, mal primer ministro, bla, 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 decir todas las cosas, terminando de putearlo 15 minutos en hebreo,
Pasan 15 minutos y la realidad queda igual, que las causas de la causa está en pie. Y la causa de la causa es el Hamas, Hezbollah y Teherán. Ahí está el problema. No en Jerusalén, ni tampoco en Cesarea. Ahora, ¿cómo se puede explicar eso a mis compañeros compatriotas que están hartos del verano y de las amenazas y de esto y del otro y del hecho que mucha gente, los Haredim que no hacen el servicio militar y algunos de sus rabinos están diciendo que hacer el servicio militar es el peor pecado, es mejor de morir de no servir? Están todos rayados. Yo puedo entender por qué mis compañeros acá, mis compatriotas acá en Israel están hartos y están podridos y están cansados y por eso no piensan bien, porque cuando el ser humano está cansado, tiene hambre, tiene calor, ya no piensa. Pero por eso hay el invento del aire acondicionado. Cálmense un segundito y háganse una pregunta muy simple. ¿Qué cambió esta mañana? ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia entre esta mañana y el 7 de octubre? No hay nada. No, estamos en la misma. Tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo problema y tenemos que solucionarlo. Y eso requiere mucho esfuerzo. Udi, Sí, esta pregunta es para mí una pregunta que tiene un significado muy especial porque tuve la posibilidad extraordinaria y maravillosa de conocer a tu papá en el 2019, cuando estuvimos en el kibutz, momentos maravillosos que tengo atesorado en mi memoria. yo Y también. sí, y hubo un momento que para mí fue también como un hito, me marcó profundamente y fue cuando yo le pregunté eh, un tanto ingenuamente a tu papá, consciente de que había vivido una larga vida y muy fructífera en Israel, que había llegado de muy joven y había visto lo que se llama el milagro de Israel, ¿no? Y yo le pregunté a tu papá con mucha conciencia, le pregunté cómo se sentía cuando paseaba por Israel, cuando veía las autopistas, cuando veía el desarrollo extraordinario, cuando veía ese país maravilloso que yo justamente había estado 30 años antes casi, y en 30 años había visto, con lo poco que había visto en esos días era increíble. Entonces me generó mucha inquietud preguntarle a tu papá cómo se sentía cuando veía ese Israel desde el primero que había conocido. Y tu papá me contestó algo que nunca me imaginé que me iba a contestar. Me dijo que sentía tristeza y me dejó desconcertado. Y cuando le pregunté por qué tristeza, me dijo que a él le entristecía todo lo que se podría haber hecho y no se hizo. Y eso obviamente que hablaba mucho de tu papá, que bendita sea la memoria de tu papá, pero también es una pregunta que de alguna manera también nos interpela a cada uno de nosotros y en este caso te la queríamos transmitir, o sea, te la queremos hacer a vos, Udi. ¿Qué sentí, qué siente Udi, el hombre de 64 años, que también ha vivido una vida plena y que ha visto a Israel en estos años también unas modificaciones increíbles? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos a Israel hoy? Mira, no solamente en eso, muchas cosas yo y mi papá no vimos la cosa ojo a ojo. Y en este caso es una, digamos, una diferencia que tiene que ver con su formación. Él, ya que estamos hablando de él, un muchacho que falleció a los 90 años, y él junto con mi mamá, que falleció muchos años antes, en la edad de 80, los dos eran Hanijim de la Noa Hatzioni en Buenos Aires. Y ellos, como muchísimos en todo el mundo judío, en Europa, en Norteamérica, Sudamérica, Australia, en Israel también, la gente que tiene esta formación de movimiento juvenil, por ser pioneros en su forma de ser, eso viene del corazón, tienen una gran ventaja
gran ventaja que es el compromiso y la convicción y la energía que nace de este compromiso y convicción. O sea, ellos pueden sufrir cualquier tipo de dificultad. Van a quejar, son seres humanos, obviamente, ¿no? Pero tienen el aguante que tienen estos pioneros. Esa es la buena noticia, la faz positiva del fenómeno. El faz negativo, porque cada cosa tiene dos lados, dos aspectos. La parte más negativa, ellos son en general, mira, mi tía, la hermana mayor de mi mamá, todavía vive en Tel Aviv, tiene 97 años. Ella llegó a Israel antes de la declaración de Ben Gurion. Ella en el tren entre Marsella y Basilea, ella vino de Argentina también, ¿no? Entonces en el tren entre Marsella y Basilea encontró Ben Gurion con su esposa. Mira que después ella participó en la batalla de Nitzanim, ¿no? Que no sé si conocen la película que salió hace 3 años. Entonces, entonces, ella es igual como mi mamá y como mi papá. ¿Y qué es la parte negativa, entre comillas? No es negativa en el sentido que es mala, no, pero tiene una desventaja. Ellos juzgan la cosa a base de un nivel muy alto de ideología. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Obviamente, porque si para tener el compromiso y la convicción, tenés que tener una ideología bien, no quiero decir radical, porque mis padres eran de la Nora Tzioní y no era un movimiento radical, pero radicalismo en relación a gente como yo que no tenían esta formación. Mi ventaja es que yo nací acá y para mí las cosas que para ellos fue un esfuerzo insoportable, por ejemplo, hablar hebreo, para mí fue sobreentendido. El calor sobreentendido, la comida sobreentendido. Para ellos todo fue un cambio enorme, entonces necesitaban eso. Ahora, yo tengo otra ventaja que es mi profesión. Eso es lo que me salva. Yo siempre digo que yo me transformé a historiador, más allá que es interesantísimo, pero eso es cuestión de gusto. Hay gente que prefieren el baile, el violín, qué sé yo. Eso es cuestión de hobby. Es el hecho que me interesa la historia, eso no es la culpa de nadie. Si hay gente que dicen que no es interesante, yo lo respeto. Luego voy a decir, pero es interesante. ¿Cómo puedes decir tal cosa? No se puede decir. Pero más allá de que es interesante para mí, es como un escudo psicológico para mí. Es como mi forma de defenderme. Y con eso estoy poniendo los logros y los fracasos del Estado de Israel en relación a lo que era, no según la ideología de la Nora Tzioní o de Beitar o de Ashomer o de Abonim Dror, sino en relación a la historia verdadera tal cual como fue hace 150 años, cuando habían 20.000 judíos que fueron tratados por los árabes como una basura humana. Y no había ni un solo asentamiento judío, o sea, judíos vivían en Jerusalén, en Jafo, qué sé yo, en Haifa, pero no había un asentamiento. Hoy tenemos 1.000, tenemos 7.5 millones de judíos, el acueducto nacional, el ejército, la salud. Bueno, y después de ahí puedo ponerme de acuerdo con mi papá y decir, sí, es una lástima que no hemos logrado eso. Sí, es una lástima que este gobierno está portando mal. Sí, estoy de acuerdo que la brecha o la grieta, como se dice en Argentina, en Israel, que la grieta puede ser tanto en el aspecto socioeconómico como en el aspecto cultural, judaísmo, religión, qué sé yo, fanatismo. No que mi papá dijo barbaridades, no, todo lo contrario. Todo su crítica fue bien presentada, bien argumentada, bien hecha. Pero como decirlo, como mi música, mi partitura, llegando a estos hechos, fue mucho más humilde. Papá, el ser humano es 60% de agua. No esperes tanto. Tus madrijim, el Atnuá, te dijeron que el ser humano es una maravilla. No somos una maravilla. Hay algunos, qué sé yo, Ben Gurion, ¿ok? Qué sé yo, hay algunos. San Martín, no sé. Washington, Churchill, hay algunos. Churchill tampoco fue ángel
Nadie fue, es una forma de decir. Bueno, mi papá, relativamente a los miembros, otros miembros del kibutz, fue bien, qué sé yo, me escuchan ahora, otros van a decir que estoy agrandando a mi papá. Entonces voy a decir, bueno, ni en relación a los otros miembros del kibutz era mejor. Entonces, bueno, entonces hay que bajar las expectativas. De este punto de vista, yo puedo entender su tristeza, pero hay que reconocer, y con eso termino la respuesta, hay gente que por la decepción de lo que hayan prometido los madrijim, el Atnoa, los guías en el movimiento, porque hay gente que no conoce los términos en hebreo, dicen, pero nos prometían, qué sé yo, país de miel y de leche, y es un país de polvo y de calor y de árabes. Entonces me voy a Australia. Hace una semana estuve con el nieto volviendo de la playa en Tel Aviv y el colectivo estaba lleno de gente que estaban veraneando. En esta época hay 2 semanas a donde los Haredim, los ultraortodoxos, no hacen nada, o sea, no están en la yeshiva. Entonces tiene 2 semanas que pasean por todo el mundo. Para mí como sionista que espera poco, es un milagro. Es un otro hecho, otro ejemplo del gran éxito, del triunfo. ¿Qué triunfo? Un golazo de 30 metros. No, golazo, no, no. 5-0 en el primer tiempo, ¿no? Así un triunfo del sionismo contra el judaísmo ultraortodoxo. Pero hay muchos compatriotas en Tel Aviv que ven estos cuervos con cualquier cantidad de chicos dicen, Gewalt, nos están comiendo. Y me vino un muchacho que no lo conozco, entró al colectivo y me veía a mí con este rostro de kibutznik y me dice, yo me voy de acá, yo me voy a Australia, yo no puedo más. Este país va a la mierda. Y mi esposa le dice, yo no le dije nada, le dije, ¿qué no le voy a empezar a pelear con él. Además que lo respeto, tiene todo el derecho, es parte de la democracia. Pero mi esposa le dice, no, nosotros quedamos acá porque quedamos acá. Y él quedó así, qué sé yo me voy, ustedes se quedan. Bueno, entonces es cuestión de expectativas, pues hay que bajar un poco las expectativas y en ese sentido mi papá, a lo mejor en 2019 cuando estuvimos nosotros dos en su casa, a lo mejor él quería agrandarse un poco, pero puede ser que realmente él estaba decepcionado en los últimos años y habían muchos motivos por los cuales uno tenía un poco ¿cómo se dice?, de preocupaciones. Pero yo como historiador veo el Estado de Israel más allá de los problemas, eso como un éxito. Y el hecho que todo eso se puede terminar mañana a la mañana, obviamente. Podemos quemar todo y podemos arruinar todo, eso sin duda. Somos seres humanos. Udi, una pregunta que va directamente relacionado con esto que estás diciendo y nosotros nos parecía interesante preguntarte si cabe la posibilidad, teniendo en cuenta la evolución del hombre, si es posible para vos que el paradigma de los árabes cambie de alguna manera y que se conviertan en tolerantes y respetuosos de las diferencias y que estén dispuestos a convivir con personas que no piensan igual o no crean en los mismos postulados. ¿Crees que es posible eso como historiador? Obviamente que es posible. Eso sin dudas que es posible. Eso fuera de cuestión, ¿no? Para eso no hace falta historiadores, es sentido común. Ahora, ¿cuándo, cómo y en qué proceso? Bueno, lamentablemente acá no, voy a acotar un gran historiador que yo aprecio mucho, que él dice, él responde a esta pregunta con una metáfora bastante fea, pero lo voy a decir igual porque es invento de él. Además que no son puteadas, él dice, el chancho, el animal con chancho se dice. Sí, sí, sí. Sí, el chancho puede volar, el chancho podría volar, y él dice, obviamente, siempre y cuando empieza a crecer 2 alas bien fuertes y que empieza a hacer una gran dieta, ¿ok? Que baja de peso y que tenga 2 alas fuertes.
y en este momento el chancho se va a transformar en un pájaro. Entonces él dice, sí, es una opción que los árabes cambien su postura, pero según parece, el chancho está comiendo cada vez más y no hay ni un, ¿cómo se dice? Una paloma, no paloma, Plumita, y una ¿cómo? plumita, Ni, ni, y una una, pluma. ni una pluma en la espalda. Entonces, bueno, él es muy cínico, él es muy optimista. Lástima que él no habla castellano, él habla inglés y hebreo. La gente que conocen el inglés pueden gozar, es una maravilla escucharlo. Se llama Dan Shiftan, ¿no? Es un profesor bastante conocido acá en Israel. Yo conozco sus escrituras, ya él escribe libros sobre el tema del Medio Oriente, el conflicto, el sionismo, ya desde los años 70. Entonces, es una forma de contestar. Ahora, una cosa más seria, dos. Una es la población israelí, árabe israelí. Más allá que no se identifican mucho con el sionismo y no son, como dicen acá cínicamente, no van a ser miembros del partido del Likud, no van a votar Netanyahu, ni tampoco van a poner equipa, ni van a ser judíos como la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, muestran 2 millones de árabes que viven como ciudadanos bastante ordinarios en Israel. Siempre hay, bueno, hay este porcentaje muy peligroso y muy importante que hay que cuidar, ¿no? Gente que ayuda en la OLP o el Hamas, hay. En este momento también hay cosas. Por eso existe la, qué sé yo, la fiscalía, la policía, el Shabak. Bueno, pero la mayoría, yo siempre digo, yo acá viviendo en mi edificio en Haifa, yo soy una minoría en mi edificio. En mi barrio soy una mayoría relativa, 70-30. En Haifa soy 88-12. En todo el país soy 80-20. Y el hecho es, ya Ben Gurión dijo en una reunión del gobierno en 1962, cuando Israel llegó a la cifra mágica de 2 millones de judíos. Imagínense, 2 millones de judíos en el año 62. Es fácil de memorizar. Y los miembros del gobierno se pusieron muy contentos porque para ellos fue como el segundo millón ya va a traer el tercer millón va ya a traer el cuarto, y poco a poco ya vamos a pasar lo que se llama en física la masa mínima, sin la cual no se puede aguantar en el Medio Oriente, y hoy ya somos 7.5. Entonces, entre otras cosas, Ben Gurión dijo, porque uno de los temas de la reunión fue Nazaret, la famosa ciudad de, árabe, que en aquel entonces era la mayoría cristiana, hoy ya está tomada por los musulmanes. Entonces él dijo, escuchando los reportes de las relaciones entre judíos y árabes en Nazaret y la región, entonces dijo, nosotros ya entendemos, cuando los árabes son una minoría de no más de 20%, se portan perfectamente bien. Y esa es cuestión o sea, es una respuesta muy, hasta habrá gente que dirían que es una respuesta cínica, ¿no? Porque no tiene que ver con valores, ¿no? Porque yo pues, les puedo preguntar a ustedes, Seba, ¿usted siente ciudadano argentino leal? ¿Te identificas con la bandera y con el legado liberal de San Martín? Me vas a decir que sí. Sí, así es. Hasta mi papá, que era ciudadano israelí, él tenía los libros de San Martín. Yo me acuerdo un librito así, que en el ideario liberal de San Martín o algo por el estilo. Y él leía historias de Félix Luna y de, bueno, y bueno, entonces, si uno hace la misma pregunta de los árabes israelíes, ¿realmente se identifican con el Estado de Israel? La respuesta honesta tiene que ser no, no se identifican con el Estado de Israel como el Estado del pueblo judío, pero como el Estado, o sea, el comportamiento como ciudadanos, bastante bien. Así que es una buena noticia. Y la otra noticia es los acuerdos abrámicos, que hay que mencionarlos todo el tiempo. Una muestra de un comportamiento árabe a nivel público, a nivel político, a nivel regional, a donde árabes no ponen ninguna condición. Queremos la paz, queremos tener una paz de verdad, de intercambio de cultura y de economía y de turismo y de todo,
sin ceder territorio, sin nada de este estilo. Así que son dos ejemplos que ayudan a imaginar un chancho volando. Udi, continuando también un poquito con la analogía que tiene que ver justamente con el concepto de que para que haya paz necesitamos dos partes, Sí, claramente, en la historia. La pregunta sería, ¿crees que todavía es posible un proceso de paz que conlleve a una convivencia pacífica y productiva entre Israel y el resto de los países árabes, ya sea con los vecinos más próximos como Líbano o Siria, o los países que están un poco más alejados como Libia e Irak? otra vez, con la misma pregunta, en una palabra sí, en otra palabra no. Ahora, ¿cómo se combina el sí y el no? Eso depende de la situación. Y voy a repetir lo que dije antes. Mientras el régimen actual de Irán sigue siendo lo que es, no puede haber paz en la región. Ellos como intención, no es cuestión, o sea, hay gente que dice, pero eso tiene que ver con plata, follow the money, search le femme, search le monnaie, todas estas pavadas las simplificaciones. Es cierto que los iraníes están vendiendo petróleo y es cierto que petróleo vale plata y es cierto que plata es algo muy importante porque por eso, con eso se puede financiar el terrorismo, bla, bla, pero va mucho más allá. Va justamente contra los valores que vos, Sebastián, hayas mencionado en este momento, porque son valores que no son sobreentendidos. Hablando de los valores bíblicos, eso justamente la enseñanza bíblica de 4000 años. Un mundo a donde por un lado cada uno es distinto a su prójimo, hay pueblos, la Biblia habla claramente de pueblos, por un lado, por otro lado, todos están comprometidos a respetar uno al otro porque la idea fundamental de la Biblia es que Dios Todopoderoso creó todos los seres, no solamente los seres humanos, y todos son iguales en relación a Él, porque Él es el infinito y todos los otros seres tienen su fin. La piedra se transforma a polvo, el gato se transforma a un gato muerto y Udi Manor se va a transformar en un momento a Udi Manor muerto. En ese sentido, todos somos relativos en este mundo. Esa es la idea bíblica y eso significa la idea de la paz. Los iraníes no están ahí. Para ellos, este mundo corrupto hay que destruirlo y la idea de una convivencia internacional, peor todavía, bajo los valores de los yanquis, con su libertanismo y los gays y la prostitución y la corrupción y el hedonismo, valores que yo también puedo criticar. Yo no soy hedonista, me gusta la dolce vita, pero no soy hedonista. ¿Ok? Me gusta el sexo, pero no me gusta la prostitución. Me gusta comer, pero no me gusta ser chancho. En ese sentido se puede criticar la cultura occidental. Pero una cosa es criticarla, otra vez utilizando los valores de los judíos, que los judíos han dicho, hay que aprovechar de la vida, pero hasta ahí no más, hay que exagerar. Si uno tome vino, bueno, una botella, dos botellas, bueno, en mi caso, mitad de botella y ya está, no puedo más. No hay que ser borracho, porque ser borracho es ser irresponsable. Y el ser humano tiene que tomar responsabilidad todo el tiempo. Estos valores son fundamentales y por eso el judaísmo es como la conciencia del mundo. Hitler lo aclaró perfectamente bien. Hay que eliminar a los judíos porque ellos han inventado la conciencia humana. Gracias Hitler por aclarar la cosa, porque no es cuestión de plata o de poder, de dominar, qué sé yo, los campos de petróleo de Rumania o del mar del norte o esta estupidez. No, es cuestión de valores. Hitler lo tenía bien claro. Irán, no Irán, sino el régimen iraní lo tiene muy claro y el Hamas, que es otro tipo de fundamentalismo, son sunitas, ellos son chiitas, normalmente se comen uno al otro pero en estos aspectos son iguales. Ellos dicen, este mundo es corrupto, hay que destruirlo. Mientras los judíos dicen, es un mundo corrupto, pero no solamente corrupto, es corregible
siempre y cuando respetemos ante todo cada uno a él mismo, sin odio propio, y eso es la base para respetar al prójimo. Y respetar al prójimo significa respetar el prójimo holandés y el prójimo alemán y el prójimo argentino. Y eso significa paz entre Argentina y Uruguay y paz entre Uruguay y Brasil y así sucesivamente. Y por eso los sudamericanos tienen que entender que la penetración, se dice, no sé si dice la inserción, Sí, la penetración. penetración, la presencia de los iraníes en Venezuela no tiene que ver con petróleo, tiene que ver con eso. Están armando. Armar un anillo alrededor de Israel es bastante simple por nuestra pobre geografía. Qué lástima que somos ahí metidos en el costado. ¿Ok? Pero eso puede tener solución en el futuro. A lo mejor vamos a tener la mitad de Jordania y la parte sur de Líbano como tenía que ser según el mapa de 1919, mapa reconocida por toda la comunidad internacional. Un país de 80.000 kilómetros cuadrados comparando con los 2.8 millones kilómetros cuadrados de Argentina o los 11 millones de kilómetros cuadrados de Rusia, no es algo, ¿no? Yo leí hace poco un periodista egipcio que está quejando en los años 50 que Israel tiene una mentalidad expansionista, hijo de mil, no, casi no pudo aguantar, pero aguanté. Egipto con 1 millón de kilómetros cuadrados y vos estás quejando que Israel con sus 20.000 tiene mentalidad de expansionismo. Entonces, lo que hace Irán, el anillo alrededor de Israel, trata de hacerlo de una forma mucho más sofisticada en otras partes del mundo. Entonces, Venezuela queda ahí nomás del canal de Panamá. Las relaciones entre Irán y Rusia significa el poder de Rusia en este triángulo y el último eje, por supuesto, es China. Entonces, tenemos un momento bien problemático. Eh, 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 Así que la esperanza de paz en este momento está bastante lejos, pero otra vez vuelvo, los acuerdos abrahámicos que sostienen no fueron destruidos, fueron frenados, eso sí, pero no fueron destruidos, es una cosa muy importante. Udi, una pregunta que un poquito ya en el final tal vez. Sí. ¿Cuándo crees que es el momento conveniente o propicio para llamar a elecciones en Israel? Yo soy muy formalista en ese sentido porque yo ya expliqué antes, el problema no está en Jerusalén y la composición de la Knesset, ni si Netanyahu es el primer ministro o yo voy a ser el primer ministro. Cada uno piensa como el fútbol, ¿no? Todos somos directores técnicos. ¿Y por qué no pusiste Lautaro y por qué lo sacaste a Messi? Bueno, en ese sentido, todos son primer ministros acá. Entonces, la respuesta formal, yo estoy dispuesto, o sea, estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con cualquier otro ciudadano que me diga que hay que hacer elecciones ya. Eso, el yaísmo, eso me vuelve loco. Pero el ya significa, según la ley israelí, que si hoy a la tarde la Knesset decide ya elecciones, las próximas elecciones es en 90 días. Y el próximo gobierno, vamos a ser muy optimistas, 90 días más una semana. O 90 días más 3 días, para exagerar. Normalmente dura un mes, o 2 meses, o lo que sea. Entonces, de todas maneras, tenemos los próximos 93 días, suponiendo que la Knesset va a decidir hoy por nuestras elecciones y eso no va a pasar. Pero suponiendo que sí. Y en estos 93 días, qué macana, ¿no? La maldita realidad sigue en pie. Qué lástima. Por favor, señora realidad, no podés tomar vacaciones y viajar a Japón. No podés ir a, qué sé yo, a Noruega, que hay fiord. ¿Por qué no vas a Salta? Es una provincia hermosa en Argentina. ¿Por qué no dejas tranquilo por un minutito? Y la señora en realidad nos va a decir, eso, ¿te acordás que hablaste antes del ser, de simplemente ser? Eso es lo que soy. Soy realidad. Por eso me llaman realidad. Y no hay forma de esquivarme.
no hay forma de no enfrentarme. Y si vamos a tener elecciones mañana a la mañana, vamos a tener, voy a decir una cosa más fuerte todavía. Según la ley israelí, en la época de las elecciones, el gobierno es el gobierno de transición. No se puede bajarlo y este gobierno puede hacer lo que quiere por la ley. Entonces, la gente que dice que Netanyahu y este gobierno es una pesadilla, por lo menos en este momento es frenable por la ley. En el momento que entramos a este 90 días de espera, ya es un gobierno intocable, 93 días que pueden hacer cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, el argumento de las elecciones es un argumento lindo. Hay carteles en Israel, elecciones ya, y el argumento es, vamos a tener elecciones y juntos vamos a salir adelante para un mejor futuro. Bueno, salir adelante por un mejor futuro se puede hacer desde ayer. En realidad lo hemos hecho entre el 8 de octubre y ponerle entre 30 de abril. Esas son las fechas que yo ofrecí antes. Estoy exagerando, es entre el 8 de octubre y más o menos 15 de enero, para decir una fecha más o menos, cuando se frenó la maniobra terrestre del ejército. Ahí empezó todo el lío con los secuestrados y bueno, Hezbollah y todo lo demás. Entonces, las elecciones es importante, temprano o tarde van a llegar, porque eso es la ley. En el peor caso, en el 2026. En el mejor caso, estoy hablando como de punto de vista de la gente que quieren adelantar las elecciones, de acá a 93 días vamos a cambiar el gobierno. Entre comillas, que nadie se escucha, el gobierno va a ser básicamente igual. Las encuestas no dan un gran cambio. Ahora, si Netanyahu va a renunciar o no, bueno, si va a renunciar, muy bien, yo me voy a poner contento, pero hasta ahí nomás. Que el problema no está en Jerusalén, el problema está en Gaza, en Beirut y más que todo en Teherán. Estimado Udi, de alguna forma la pregunta que sigue también tiene un color que tiene que ver con, ha sido una conclusión global. Una de las cosas que hemos conversado a lo largo de toda esta exposición tiene que ver con nuestros valores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que creemos que es importante? Y recuerdo que en un momento mencionabas a tu nieto y tiene que ver con la idea de futuro, ¿no? Tiene que ver con la idea de que hay algo que nos excede y que uno piensa más allá de uno. Yo te preguntaría, ¿cómo lo ves a tu nieto de acá a 20 años? ¿Cómo proyectás vos como abuelo su futuro? ¿Qué mundo le espera a nuestros hijos y nietos? ¿Qué desafíos crees que podrán afrontar? No puedo dar una respuesta como abuelo, pero porque como abuelo quiero todo lo bien para él y quiero protegerlo. Eso es obvio, sobreentendido. Como historiador tengo que reconocer, vamos a suponer que hoy no es el 1 de septiembre de 2024, sino es 1 de septiembre de 1939. Y me haces esta pregunta y estamos viviendo en Polonia. ¿Qué te puedo responder? Ah, que los alemanes, que eso, no, es un chiste, no, los alemanes, nuestros caballos del ejército polaco va a frenar los tanques de Alemania. Y además, que si los alemanes conquistan Polonia, los alemanes son muy simpáticos, tienen Hegel y Goethe y la música y todo eso, son filósofos. Bueno, va a ser un poco que feo porque va a faltar azúcar. No tengo que seguir con este ejemplo, ¿no? Porque ya no voy a poder, ¿no? Me entiende que no es imposible para mí. Eso es el punto a donde mi historiador tiene que frenar porque la cosa es obvia. No hay ni una sola persona, ustedes mucho menos, que no saben qué significa el 1 de septiembre de 1939. Entonces, yo puedo decir mis deseos, como lo dice nuestro himno nacional, Lío Tamhovshi. Lío Tamhovshi es un momento de recomendar a la gente que todavía no empezaban a escuchar mi audiobook sobre el conflicto. El último capítulo se llama Lío Tamhovshi, o el libro, no me acuerdo cómo
nombre. להיות עם חופשי significa ser un pueblo libre. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, eso es la oración que todos nosotros conocemos y que tu hija, Pablo, sabe cantarla. Eso me emocioné mucho cuando lo escuché. Y להיות עם חופשי, eso es el deseo. Ahora, de acá en adelante, yo, mira, ya mencioné recién, las posibilidades de otra guerra mundial es bastante alta. Tiene que ver con Irán, tiene que ver con Rusia, tiene que ver con China y sus intereses en Taiwán, tiene que ver con un momento problemático que sufre China, que está bajando de su lugar como el país más poblado en el mundo y con la máquina industrial más importante. India lo está superando y son bastante enemigos en el sentido histórico, o sea, en los últimos 50, 60, 80 años. Entonces, los expertos dicen, calculan que eso es el momento adecuado para China para empezar con una verdadera guerra mundial. Los americanos no están preparados para eso, están haciendo lo suyo con los estupideces del woke, de los tarados, los idiotas útiles del Partido Demócrata, y no que Trump es una gran cosa. Entonces estamos en un momento muy, pero muy problemático.